a las personas que también están en YouTube, que también quieren también o aprender más acerca de cómo tomar control de su psicología, de su mente, de su desarrollo personal. Porque recuerden que este programa, los viernes con Filo de Tigre a las 8 de la noche, está creado con el propósito de tres cosas fundamentales. Enseñarte primero a cómo tener un buen autoestima. Segundo, aprender herramientas de programación neurolingüística para que aprendas a dominar tus emociones. Y tercero, está enfocado en enseñarte todo acerca del poder personal. Tres características que pienso yo que son muy importantes en cualquier tipo de líder, cualquier tipo de persona que quiere sobresalir en su industria y ser diferente. Y justamente hablando de ser diferente, he traído un tema bravazo el día de hoy, que es acerca de cómo crear tu versión heroica. Algunos lo llaman el poder de tu alter ego. Ya este tema lo hablé la semana pasada, así que ahí tienes un live donde les cuento mi historia personal, mucho acerca de cómo meternos en este papel de la versión heroica y digamos tomar las creencias de ciertas características nos puede llevar a tener resultados muy sobresalientes. En mi caso, bueno, era un peleador que tomé digamos, el seudónimo del tigre, ¿no? Y me apoyé de su energía, de su fuerza para mejorar en mis artes marciales, ¿no? En el Muay Thai, lo cual me fue muy bien. Luego, este seudónimo del tigre lo llevé aún mucho más profundo y lo llevé luego a las ventas, porque en las ventas se escucha mucho los tigres en ventas, ¿no? Los que son unos bravos, los que siempre venden, los que están en ese tipo de energía. Y bueno, el tigre me acompañó también cuando fue mi primera carrera que tuve en ventas, la primera vez que hice ventas en mi vida. Fui justamente también con esta chapa, con esta energía, vamos a ponerle así, del tigre, del tigre. Y luego me llevó eso a tener, digamos, resultados buenísimos. Tanto así que fui el segundo mejor vendedor de la compañía en una época que ni siquiera estaba buscando sobresalir, ¿no? Solo estaba buscando aprender metodologías, estrategias, que es lo que tanto me encanta hacer. En realidad me encanta aprender técnicas, metodologías y cosas así, para luego ponerlas en práctica, y me encanta también enseñarles a otras personas a hacer lo mismo. Así que todo eso me llevó con el tigre, ¿no? Y ahora he creado una marca personal, una marca sobre el tigre también, se llama Filo de Tigre, ¿no? Entonces, esta energía de tener un super yo, una versión mejorada de ti, lo puedes llevar a niveles que hasta incluso podrías rentabilizar con eso, ¿no? Podrías generar un ingreso creando una marca personal. Porque incluso cuando hablamos de diferencial de marcas, de cómo te puedes diferenciar entre varios vendedores, cómo te puedes diferenciar entre varios coaches, que es justamente bastante lo que se ve ahora, cómo te puedes diferenciar de muchos empresarios, que todos son lo mismo, todos son iguales, cómo puedes hacer que tu estrategia, tu estilo sea diferente, pues creando un alter ego, una versión heroica. Así que por eso es que el tema de hoy les he traído acerca de esta versión heroica. Y vamos a hablar sobre 7 puntos fundamentales, bien, para poder tener éxito en la creación de esta versión heroica. Porque como te imaginarás, para poder convencer a tu mente de que tienes una versión heroica, requiere realmente bastante esfuerzo, ¿no? Porque siempre tenemos la creencia, ver para creer, de que no, es imposible, ese tipo de cosas no se deberían hacer, o etcétera. Entonces, tratar de persuadir a tu mente para que entre en este papel va a ser una tarea compleja, y por eso te he traído todos estos pasos que tienes que tener en cuenta para poder tener mejores resultados. Este alter ego, por ejemplo, estaba hablando la semana pasada sobre que uno de los motivadores por los cuales tú quieres crear una versión heroica de ti mismo, ¿ok? Uno de los motivadores es, por ejemplo, que tu versión actual le estén costando hacer muchas cosas para que puedas tener éxito en lo que estés haciendo. Por ejemplo, eh, quieres grabar más videos en redes sociales y a tu versión actual le cuesta mucho, pero podrías crear una versión heroica capaz de justamente exponerse en redes sociales. Digamos, te cuesta mucho hacer llamadas de ventas porque te da vergüenza, a tu versión actual le cuesta.
Pero tu versión heroica podrías hacerla una experta en cerrar ventas por llamadas telefónicas, en tener mucho carisma, etcétera. Entonces, esta versión heroica va a justamente a ser creado porque tienes la necesidad de hacer algo que a tu versión actual le dificulta mucho, se le es muy difícil hacer. Y para poder crear esta versión heroica de una manera perfecta, como para que encaje así, tanto tu mente consciente como tu mente inconsciente, ¿no? O sea, para que hagas la alineación, tienes que tener en cuenta 5 capas fundamentales. Que digamos, esto lo tomé del libro de Todd Herman, del libro el poder de tu alter ego, que él hablaba sobre 5 capas que el ser humano se divide o que estamos compuestos. La primera capa es el núcleo del yo, ¿ok? ¿Y por qué es importante saber de qué capa en qué capas tenemos nosotros? Porque así como eres tú, de tal forma tienes que crear esta versión heroica o tienes que crear este alter ego. Así que tienes que saber de qué capas estás compuesto, cómo creas, cómo piensas lo que piensas, cómo crees lo que crees, ese tipo de cosas. Entonces, la primera capa que tú tienes que tener en cuenta, en la cual tú estás compuesto, es el núcleo del yo. En el núcleo del yo podríamos decir que están tus motivadores más profundos. Esos motivadores quizás que salen desde el corazón, ¿no? Como por ejemplo, hago esto por mi familia, hago esto por mi tribu, hago esto por mis hermanos, por mis hijos. Ese núcleo de yo que está lo que más atesoras, lo que más te mueve. Luego tenemos la capa de impulsores, que viene a ser todas las motivaciones que te impulsan a hacer cosas, ¿ok? Todo lo que te impulsa a la acción, todo tipo de creencias. Porque justamente luego viene la capa de creencias. En esta capa de creencias está todo lo que crees con respecto a tus capacidades, a tus habilidades, todo lo que crees con respecto a tu religión también, a tu contexto en donde te estás desarrollando, qué es lo que crees con respecto al lugar en donde te desarrollas, ¿no? ¿Crees que hay posibilidades? ¿No crees que hay posibilidades? Imagínate un vendedor que cree que nadie quiere comprar su producto. En la capa de creencias, a su yo actual le cuesta mucho creer que las personas quieren comprar su producto. Entonces tiene que crear una capa donde está su versión heroica, que esta sí cree que las personas quieren comprar su producto. ¿Te das cuenta? Entonces así van haciendo esta versión heroica. Luego viene, después de la capa de las creencias, viene la capa de acciones, que ya vienen a ser todas las acciones que haces o ejecutas diariamente, los hábitos que tienes ahora. Quizás esta versión heroica que queremos crear tiene otro tipo de hábitos. Y luego está la capa de campo de juego, que vendría a ser una de las capas más importantes. Porque la capa de campo de juego podríamos decir que es específicamente el contexto en el que necesitas a esta versión heroica. Por ejemplo, muchas personas hablan acerca de este ejemplo que dicen, imagínate que tú eres un general y tú te pones tu uniforme de general. ¿Y qué crees que comienzas a pensar de ti, de las demás personas cuando tienes tu ropa de general? ¿Acaso la ropa de general, los galones, el poder que significa eso, no te da cierto estatus? ¿No te hace desarrollar ciertas creencias como los demás deben respetarme? Todos los que están digamos, en la escuela deben pararse y saludarme. Y cosas como esas, ¿no? Cosas, digamos, beneficios que tiene un general. Entonces, si tú quieres crear una mejor versión de ese general, tienes que saber que es únicamente para el campo de juego o digamos profesional. Ese digamos héroe que vas a crear, que es un mejor general, vamos a ponerlo así, un mejor general, un mejor líder, no va a ser el mismo que se va a expresar en casa cuando estás con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Bien, acá diferencias mucho el campo de juego, o sea, dónde es que esta versión heroica se va a expresar. Porque no tienes que estar todo el tiempo, todo el día en tu versión heroica, porque sería muy agotador. Porque requiere bastante, digamos, concentración, estado de fluidez, adoptar ciertas creencias que no son usualmente habituales en ti. Entonces, ese tipo de actitudes o acciones son las que tú debes tener en cuenta al momento de crear este alter ego. Entonces, estas 5 capas, ¿bien? De las cuales tú estás compuesto. Entonces, tú ahora tienes que determinar
a grosso modo, y tengas más o menos una idea en mente de cuál es el campo de juego o el contexto en el que te quieres desarrollar. Hola, ¿cómo estás, Teacher Michael? ¿Cómo estás? Gracias por hacerme hablar inglés la última vez. Bien, ahora, luego hablamos de 5 puentes del progreso, ¿ok? Acá dice que para que tú puedas crear tu versión heroica, bien, porque la estamos construyendo juntos, espero que si lo estás escuchando en el podcast o lo estás viendo en YouTube, puedas tomar puedas tener un cuaderno, un blog para que comiences a llenar estas partes, porque es importante que las llenes y tomes el tiempo de hacerlo. Primero vas a hacer una lista para cada categoría que te voy a dejar aquí. Primero tienes que pensar en qué es lo que quieres. Escribe en una hoja qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres, por ejemplo, dejar de experimentar? ¿Qué es lo que quieres dejar de lograr como resultado? Por ejemplo, quiero dejar de lograr como resultado que cada vez que hago 10 llamadas me deprima y no quiera hacer más llamadas por teléfono. ¿Qué quieres conseguir menos? ¿Qué quieres experimentar menos? Entonces acá van a ser 5 palabras con las cuales tú vas a escribir o reconocer estas características que quieres dejar de hacer. Primero, ¿qué es lo que quieres dejar? ¿Qué es lo que quieres empezar? ¿Qué es lo que quieres continuar haciendo? ¿Qué es lo que quieres menos en tu vida? ¿Y qué es lo que quieres más en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, luego de que tú llenas estas partes de qué es lo que quieres dejar, empezar, continuar, tener menos en tu vida, tener más en tu vida, vas a comenzar a escribir. Por ejemplo, ¿no? Acá te puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, puedes dejar de ver que no se muestra tu trabajo creativo, quizás eso es lo que quieres dejar de ver en tu vida. Quizás quieres experimentar menos trabajo inacabado. Quizás quieres dejar de ver cómo se reducen tus cifras de ventas. Quizás quieres oír a menos personas quejarse de cómo cocinas, de cómo dibujas, cómo escribes, de cómo haces tu trabajo. Quizás quieres dejar de ver como desperdicio el día en las redes sociales. Quizás quieres dejar de vivir en este lugar. Quizás quieres perder menos. Quizás quieres gastar menos. Quizás quieres comer menos. Quizás quieres oír menos rechazos. Entonces, esas son algunas ideas para que tú puedas ir completando y llenando esta parte de cómo crear tu alter ego. Bien, primero hay que darnos cuenta y ser consciente de cuál es el problema. Siguiendo en este contexto de cuál es el problema, vamos a reconocer los momentos de impacto. Los momentos de impacto para las personas vendrían a ser los momentos en los cuales tú reconoces que necesitas un alter ego o una versión heroica tuya. Por ejemplo, el momento de impacto es cuando hago llamadas telefónicas, porque me cuesta hablar con el cliente para cerrar la venta. Mis momentos de impacto es cuando estoy frente a frente con mi jefe y, y digamos me está reprochando sobre mi trabajo. Mi problema es cuando estoy frente a frente en una venta y el cliente me dice que no y se me viene todo abajo, ¿no? Mis momentos de impacto es cuando estoy con mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momentos son tus momentos de impacto que necesitas a esta versión heroica tuya? Entonces son acciones, son oportunidades, son acontecimientos, situaciones o expectativas que tienen más impacto en tu éxito. Los momentos de impacto o de más resistencia se dan porque tú estás más vulnerable. Estos momentos de impacto podrían ser, por ejemplo, cerrar una venta, hacer el lanzamiento de un producto, poner tus palabras por escrito, dar un discurso delante de una multitud, decir lo que piensas cuando oyes algo que está mal, pedir disculpas por algo, invertir dinero, presentarte para una entrevista, para tu currículum, para hacer algún tipo de prueba, para hacer ejercicio, para cumplir tus hábitos, para dar una opinión en una reunión de negocios o directiva. Bien, estos son algunos de los puntos en los cuales tú puedes necesitar este alter ego. Ahora, vamos con la parte del mundo ordinario. Bien, el mundo ordinario, vamos a abarcarlo, que es como tu mundo tradicional. O sea, un mundo en el cual es lo que es, ¿no? O sea, tu mundo tradicional. Vas a tu oficina, tu jefe te grita, tú te deprimes, te sientes mal, luego vas a tu casa, bla, bla, bla. Ese es un mundo ordinario. Entonces, para este mundo ordinario, porque quiero que lo distingas bien, porque al final, cuando creemos tu alter ego,
tienes que crear también una versión de cómo sería tu mundo cuando ya tu alter ego lo está utilizando. O sea, cómo sería un mundo extraordinario cuando ya tu versión heroica está en juego. Por ejemplo, en mi mundo ordinario cierro 3 ventas y llamo 10. En un mundo extraordinario, pues logro cerrar más ventas, cierro 5 ventas, tengo más éxito. Quizás mi jefe me dice cosas que no me gustan, pero eso me motiva para seguir adelante y mejoro mis resultados, ¿no? Le callo la boca con mis resultados, ¿no? Y cosas así. Entonces, en este mundo ordinario, que es el primer bloque que tenemos que crear, vas a escribir esa lista de qué es lo que quieres. Si te resulta muy difícil comenzar para escribir qué es lo que quieres, tienes la opción de escribir qué es lo que no quieres en tu vida ahora. O sea, qué es lo que no quieres en tu mundo. El hecho de admitir que quieres algo, por si acaso, no es egoísta, sino es sincero. Tú puedes decir que quieres más dinero, por eso que quieres una versión heroica que cierre más ventas, porque quieres más dinero. Y está bien admitirlo, ¿ok? En este caso, en esta dinámica de crear tu versión heroica, querer dinero o querer algo material no es un problema del ego o cosas así. No, al contrario, está bien, porque te motiva y eso es lo importante. Luego más adelante vamos a construir la misión y los objetivos y todo esto. Entonces, cuando crees tu mundo ordinario, por ejemplo, vas a escribir en esa lista qué te gustaría continuar experimentando, qué te gustaría continuar consiguiendo como resultado, qué te gustaría continuar logrando, qué te gustaría experimentar más, qué te gustaría conseguir más de, por ejemplo, más de qué te gustaría conseguir, lograr más de qué te gustaría, empezar a experimentar, qué te gustaría empezar a experimentar, por ejemplo, qué te gustaría empezar a lograr, qué te gustaría empezar a conseguir. En tu capa de acciones vas a escribir cómo te muestras en tu mundo ordinario, cómo actúas usualmente en tu mundo ordinario, cómo te comportas, qué elecciones haces usualmente en tu mundo ordinario. Y vas a poner todas las cosas que vas a empezar a hacer. Empezar a hacer esto, empezar a responder esto, empezar a comportarte como, empezar a elegir, empezar a decidir, empezar a pensar, empezar a intentar. Y todas estas partes vas a comenzar a escribir en toda tu capa de acciones, todo lo que quieres empezar. Bien, te describes cómo actúas, cómo te comportas, qué elecciones haces y luego todo lo que quieres empezar a hacer. Hola Cachita, ¿cómo estás? Bien, luego viene tu capa de creencias. En la capa de creencias, qué calor que hace. Ya, en la capa de creencias vamos a poner, digamos, en la capa de creencias abarca todo donde están tus sentimientos, tus emociones, tus expectativas que poseerás con respecto a tu vida, a lo que harás o que harán que dichas acciones, digamos, dicho cúmulo de acciones va a hacer que tú puedas lograr, ¿ok? Por ejemplo, si yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana, entonces yo creo que soy disciplinado. O sea, todas las acciones que tú vas a hacer acumulando y que te van a llevar a construir creencias. Vas a poner en esta capa de creencias, ¿qué es lo que quieres creer más? ¿Qué es lo que quieres esperar más? ¿Qué quieres sentir más en tu vida? ¿Qué quieres valorar más en tu vida? ¿Qué quieres continuar creyendo? Lo que crees en tu mundo ordinario. ¿Qué quieres continuar esperando? ¿Qué quieres continuar sintiendo y valorando? Bien, esas son todas las cosas que vas a ir comenzando a escribir, por lo menos unos 5 minutos para que puedas tomarte todo el tiempo. Obviamente esto sería mucho más dinámico si lo hiciéramos en una sesión 1-1, ¿no? Yo contigo podría estarte ahí empujando, dándote ideas, pero ahora simplemente trata de tomarte un tiempo para escribir. Hola Luigi, ¿cómo estás? A los tiempos. Ok, luego que escribimos todo lo que es el mundo ordinario, ok, todas las cosas que nos gustaría cambiar, todas las cosas que quisiéramos valorar más y que no valoramos ahora, todas nuestras capas de creencias, qué creencias tenemos ahora que no queremos tener y todo esto. Después comenzamos a ver cuál es, digamos, el aspecto de nuestro mundo extraordinario. Ese mundo en donde nuestro alter ego va a hacer, digamos, la aparición. ¿Bien? Primero tienes que escribir
y razonar y ser consciente de en qué se diferencia de tu mundo ordinario. Este mundo extraordinario, donde va a estar en juego tu versión heroica, donde vas a ser tu mejor yo y todo esto, ¿cuál va a ser la diferencia de tu mundo ordinario? Quiero que seas consciente de eso y que lo describas por lo menos unos 3 4 renglones, ¿no? Por ejemplo, la diferencia es que cuando pasen estas cosas con mi jefe, cuando pase esto con las ventas, cuando, no sé, quiera dar mi opinión en una reunión, cuando, etcétera, 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 cuando esté dando un examen, cuando esté leyendo un libro, cuando esté yendo al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Eres más valiente, eres más atento, estás más centrado, cumples y acabas todos los proyectos que empiezas, por ejemplo, es una buena creencia que instalar, eres más elocuente, asertivo o activo, estás más relajado o estás más tranquilo en este mundo extraordinario, eres más rebelde, eres más fiero, atrevido, intrépido. Entonces, ¿qué es lo que en este mundo extraordinario tendría que no tiene tu mundo ordinario? Bien, puede ser más encantador, puede ser más influenciador, puede ser mejor comunicador, etcétera. ¿Cómo están mis amigos de Instagram? No puedo ver lo que me están escribiendo, si es que me están escribiendo algo porque estoy con la laptop. Bien, una vez que comenzamos a escribir todas esas características que va a tener nuestro mundo extraordinario, vamos a ir a descubrir cuál es la misión de esta versión heroica. Bien, voy a preparar un Superman Sour. Me están preguntando qué trago voy a preparar. Un Superman Sour. Gracias, gracias. ¿Sabías que quiero aprender barman, no? Me encantaría aprender barman. Hablando de alter egos y barmans, ya que me lo menciona, justo por ejemplo, yo no sé nada de tragos, ya no sé preparar tragos, no sé nada. He visto, he escuchado, no sé recetas, no sé nada, pero hay un día en una reunión con unos amigos, no sabían quién podía preparar el pisco sour. Y yo me ofrecí a preparar el pisco sour. Y luego, o sea, me ofrecí, y lo único que hice en mi mente fue, digamos, a imaginarme que yo era un excelente barman y que ya sabía las medidas y que al ojo todo me iba a salir, al ojo, hacia el ojo. Me metí en el papel, corté los limones como pensé que tenía que cortarlos, saqué la clara, le puse las gotitas de amargura y esa vaina. Todo eso lo hice, ¿eh? Hice el trago con el hielo, todo. Las mejores jarras de pisco sour que me pudieron salir de toda mi vida. Estuvieron buenísimos. Tanto que todas las personas que estaban en la reunión de bienvenida de mi amiga me pedían más, prepara más, prepara más. Y yo ni siquiera era barman. Pero sí me salió muy rico. Y ahí entra en juego el papel de las creencias. ¿Te das cuenta? Me entregué a la idea de que era un buen barman y que al ojo iba a hacer las cosas. Y al ojo me salieron y me salió muy bien. Puede ser que tenga el don, ¿no? Pero bueno, si tú crees que puedes, en verdad hay cierta sabiduría que ya luego hablaremos de eso. Pero si tú crees que puedes, entonces puedes, ¿no? Entonces, con lo de barman, una vez más demostrando que si te metes al papel, puedes tener resultados interesantes. Sin saber del tema incluso, ¿no? Entonces, el poder de la misión, por ejemplo, para escoger la misión de tu versión heroica, de tu super yo, en este caso yo tuve un super yo peleador, ¿no? Tuve el super yo que era el tigre y yo con eso competía y ganaba y todo esto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, quiero que veas la misión de por qué vas a empezar a mostrarte como una versión heroica. O sea, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué quieres construir un héroe? ¿Por qué te vas a tomar la molestia de crearle una historia a tu superhéroe, persuadirte a ti mismo para que esa sea tu mejor versión? ¿Por qué lo vas a hacer? Quiero que reflexiones eso. O sea, el por qué luchas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Dice, Batman lucha por la justicia. ¿Y tú, por qué vas a luchar? ¿Por qué lucharías, por ejemplo? Si tuvieras que crear una versión heroica tuya capaz de hacer lo que a ti te cuesta mucho hacer, ¿por qué lo harías? ¿No? ¿Por qué te motivarías a crear una versión heroica? Ponte a pensar en eso. Si pudieras crear un super tú, ¿por qué lo harías? O sea, ¿qué es lo que te motivaría interiormente, ¿no? Y encuentra esa misión, porque le va a dar vida a tu superhéroe. Y acá hay una parte importante que dice, se busca emoción fuerte.
¿Por qué? Porque esta misión que tú tienes que encontrarle a tu versión heroica, a ese motivador, tiene que ser algo que te motive realmente de manera fuerte, profunda, que te encienda. Por ejemplo, a mí me enciende mucho el tema de digamos, de que no encasillen a las personas, ¿sí? Esa libertad de poder ser quien quiera ser. O sea, me gusta esa idea, ¿no? Esa libertad más allá de las creencias que pueden ciertas personas entender, ¿no? Más allá del entendimiento de otra persona. O sea, lucho mucho por eso, ¿no? Por el que no te encasillen, el que no te encierren en una caja, ¿no? Y te digan quién eres y lo que puedes hacer o no puedes hacer. ¿No? Ese tipo de cosas me gustan mucho. Eso es lo que me motiva bastante, ¿no? A mí me dijeron que no podía ser peleador profesional y fui un excelente peleador profesional. Cuando era peleador profesional me dijeron que no iba a ser bueno en los estudios y saqué un quinto superior como para cerrarles el hocico a todos y demostrar que sí se puede, cualquier cosa se puede, solo es cuestión de disciplina, compromiso y básicamente entrega total, ¿no? Pero si tú te entregas y te comprometes, puedes desarrollar cualquier habilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa emoción fuerte que a ti te enciende? Dice aquí, cuando desglosas las motivaciones de todos los grandes héroes y heroínas en los cómics, películas o libros, ves que existen cuatro motivadores centrales principales. Bien, uno es el trauma, los traumas personales que una persona pasa, por ejemplo el trauma de Batman, ¿no? Que vio cómo su papá y su mamá murieron en un asesinato. Otro motivador fuerte puede ser el destino, ¿no? Sentirte destinado a. Por ahí he escuchado a algunos colegas míos que también se dedican al coaching que me dicen, yo siento, Pierre, que he sido destinado a esto, ¿no? Y es genial cuando sientes esa conexión. Oye, ¿qué pasó acá? Acá dice que Arturo me da una rosita. Gracias, a tres rositas. El koala. Gracias, amigo. Bien, otro motivador principal es el altruismo, o sea, hacerlo por otras personas. Por ejemplo, si es que muchas personas que se dedican al rubro del coaching se dedican al coaching porque quieren ayudar a otras personas con el manejo emocional, porque quieren ayudar a su familia a salir adelante. Algunos son padres de familia y quieren aprender a programar a sus hijos de la manera correcta, ¿no? Y ese tipo de motivadores altruistas también son bastante fuertes. Y el otro es la autoexpresión, que yo creo que sería más mi motivador, la autoexpresión, o sea, ese deseo de demostrar de qué estás hecho, ¿no? O sea, como que yo soy capaz de, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacerlo. Demostrarte a ti lo que puedes llegar a hacer es genial. Luego, una vez que te das cuenta de cuál de estos cuatro motivadores podría ser los tuyos, el trauma personal, por un trauma personal, por el destino, por el altruismo, la autoexpresión, tienes que plantearte por qué quieres esto, por qué quieres convertir tu mundo ordinario en un mundo extraordinario, por qué quieres crear ese alter ego. Y aquí te voy a dar algunas opciones, digamos, para que te motives. Y es que puedes hacer esto motivado por tu familia, motivado por tu comunidad, motivado quizás por tu país, por tu religión. Puedes hacer esto motivado por tu raza, por el género, por algún grupo identificable quizás. Por ahí estaba viendo algunos videos de la masculinidad, ¿no? De terapias que sanan a los hombres, ¿no? O sea, a la parte masculina de uno. Bien interesante, me pareció mucho. Por ejemplo, ese es un grupo identificable. Hacerlo por los hombres, por ejemplo, ¿no? Por las mujeres, por los niños, por los jóvenes, por el Perú, por demostrar que los peruanos podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Estamos al nivel de cualquier persona, no tenemos dos ojos, un cerebro, dos orejas, una nariz, una boca, suficiente como para poder lograr resultados increíbles a nivel mundial, ¿no? Algún tipo de idea quizás que te motive a tu movimiento o algún tipo de causa personal, ¿no? Luego que defines tu misión, vas a definir tus superpoderes. ¿Cuáles van a ser esas características especiales que va a tener tu alter ego? Bien, o sea, va a ser super confianza, va a ser super fuerza, super, no lo sé, super comunicación, super liderazgo, super persuasión, super creatividad, super ingenio,
superaprendizaje, por ejemplo, sería una buena. Ahora yo al tigre lo estoy asociando bastante con el aprendizaje, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, una vez que vas tomando en cuenta cuál es esa versión que quieres, que te quieres convertir, qué características quieres crear en ti, en esta versión heroica, vas a pensar en quién o qué representaría para ti el control total, la confianza total y el verdadero aplomo. Bien, quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Quién o qué representaría para ti el control total, la confianza total y el verdadero aplomo, la verdadera entrega hacia algo? Bien, y ponte a pensar quién para ti representaría esto. Vas a buscar adjetivos sobre cómo quieres que se muestre tu alter ego durante tus momentos de impacto. Recuerda que tus momentos de impacto son esos momentos en los cuales tienes mucha dificultad para ejecutar ciertas tareas. Bien, entonces vas a vas a escribir cómo quieres que se muestre, ¿no? Mi alter ego se va a mostrar, va a hacer llamadas, va a tener fluidez de palabra, va a hacer esto. Quieres que tu alter ego sea, digamos, adaptable, quieres que tu alter ego tenga beneficios como que sea flexible, ambicioso, amable, elocuente, extrovertido, calmado, brillante, desenvuelto, duro, valiente, dinámico, relajado, encantador, escandaloso. Vas a comenzar a poner características de cómo quieres que sea tu alter ego. Mínimo, créale unas 5 características principales. 5. Seguridad, autoestima, liderazgo, persuasión, lo que tú quieras ponerle. 5 características. Luego dice, elige a alguien o algo que admires. Y aquí vas a definir a una persona específica y vas a poner por qué. Porque vas a describir por qué esa persona que has definido significa para ti las características que tú quieres tener. Por ejemplo, si tú pusiste que quieres crear que tu alter ego, tu versión heroica, sea un cerrador de ventas de puta madre, entonces tú vas a pensar en alguien que ya sea un vendedor de ventas que ya no ya. Y luego vas a escribir por qué a esa persona. Porque esta persona cierra ventas, ta. ¿Qué tiene esa persona que tú admires? Tiene liderazgo, es influencer, se muestra en las redes sociales, tiene facilidad de palabra, es amiguero, bla. ¿Qué rasgos o digamos características tú le posees a esta persona? Yo creo que esta persona tiene la capacidad para influenciar, para ser encantador. Por ejemplo, yo tenía un jefe en una empresa que trabajaba, que era así, A1, era A1 realmente, un muy excelente líder, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo hacía mis trabajos grupales, a veces me ponía a pensar en esta persona, o sea, en mi jefe, y me ponía a pensar, si yo fuera mi jefe, ¿cómo reaccionaría en esta situación, en ese trabajo en equipo? Y me ayudó en gran parte a liderar mi equipo de una manera muy diferente, porque él tenía un liderazgo bastante, digamos, bastante empático, con bastante conexión. No era un liderazgo muy dictatorial, sino tenía un liderazgo bastante, como así, como muy cercano, muy chévere la conexión que tenía esta persona. Entonces, por ejemplo, ese tipo de características, si tú quisieras tenerlas, tendrías que describirlas y encontrar a alguien que ya tenga esas características especiales. Luego, esto puede ser un superhéroe, puede ser algún famoso que conozcas, algún deportista, algún periodista, algún escritor quizás, algún director político, algún animal, por ejemplo en mi caso el tigre, ¿no? O algún coche, por ejemplo, a veces cuando salgo a correr pienso que soy un Ferrari, ¿no? O sea, podrías, quizás que eres un imán, si te gusta mucho la abundancia, podrías pensar que tu alter ego es un imán, ¿no? Y a donde vas atraes dinero. No sé si a alguien le ha pasado que estás caminando en la calle y te pones a pensar que te vas a encontrar dinero y te encuentras dinero. ¿No les ha pasado alguna vez? Y un día salí a la calle pensando en que me iba a encontrar 50 soles y me encontré 50 soles. Fue súper curioso. Así que va por ahí. El paso número 3 para crear tu alter ego está justo delante de ti, dice. Y se refiere a que busques a alguien que te inspira. Nuevamente en esta parte el alter ego te invita a buscar a alguien que ya conozcas quizás, que tenga esas características que tú quieres tener. Bien, luego te hago la siguiente pregunta.
Si fueras prolífico en tu trabajo, si fueras un crack en tu trabajo, ¿qué pensarías de ti mismo? ¿Qué tipo de pensamientos tendrías de ti? ¿Qué actitudes tendrías sobre tu negocio y sobre tus habilidades en el negocio? ¿Qué creerías sobre tus habilidades en el negocio? ¿Cómo te mantendrías desde el punto de vista físico si fueras prolífico en tu trabajo? Y quiero que rellenes esta parte, ¿ok? Para que puedas ir creando tu alter ego de una manera cada vez más consciente. Luego dice, imagínate que ha pasado un año y tu identidad ha cambiado por completo por tu compromiso con tu alter ego. ¿Qué dirían tus mejores amigos, los que más te apoyan, que son las 3 cosas que más les ha sorprendido de tu transformación? ¿Qué dirían los demás sobre tu transformación y tus nuevos resultados? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, son buenas preguntas para visualizarte en el futuro. ¿Qué dirían los demás de ti? Llénalas, escríbelas, porque definitivamente va a crear un motivador social importante. Ahora, ¿cómo le pones nombre a tu alter ego? Bien, hasta aquí hemos reconocido ya características que quisieras que tenga, personas que quizás conozcas que tengan esa habilidad. ¿Por qué esas personas? Para que realmente seas consciente de, mira, quiero escoger a esta persona, pero no, esta persona no, porque si bien es un buen líder, también yo sé que es descuidado con sus hijos, es descuidado con esto, entonces, no, mejor esta persona no me conviene. Entonces, que tú describas el por qué escoges a la persona que escoges o escoges al superhéroe que escoges, es para que justamente no hayan conflictos al momento de la ejecución de tu alter ego. Bien, ahora vamos a ponerle un nombre creativo a tu alter ego. Digamos, y esto va así: si has decidido combinar 2 o más fuentes de inspiración, puedes unir los nombres como por ejemplo Budaman, por ejemplo, que combina Buda y Superman. Si quisieras, digamos, alguien que está buscando ser más, digamos, conectado con el presente y conectado con su fuerza personal, digamos. Entonces su alter ego se va a llamar Budaman. Otro puede ser, es el Mes Aldo, que es la junta de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, ¿no? Para habilidades de fútbol, si quisiera hacer yo soy Mesaldo, ¿no? Soy una combinación de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. O puede ser como por ejemplo Sonic Bond, que vendría a ser la unión de Sonic, el erizo, y James Bond, que es el espía, ¿no? El secreto. Luego le puedes dar a tu alter ego un título, como por ejemplo puedes ponerlo rey, lord, reina, general, el comandante, la princesa, el máster, como Máster Muñoz, ¿no? Mago, el campeón, el experto. Por ejemplo, en el año pasado hice un evento presencial sobre cómo crear tu alter ego, donde todos nos vestimos con polos de superhéroes, todo fue súper chévere. Y las personas pusieron, ¿no? El lord del tiempo de la productividad. El general, el general de las ventas inmobiliarias. La reina de las casas. O sea, salieron nombres así bien creativos. Entonces ponle un título, ¿no? Como por ejemplo, el comandante de la pista de coaching, por ejemplo. Joana, la reina de la sala de juntas de liderazgo, por ejemplo. O por ejemplo, Taylor, la imparable en el desarrollo personal. Luego, otra manera en la que le puedes dar nombre a tu alter ego es darle a tu alter ego el nombre de un animal o objeto que hayas elegido y añade tu nombre. Por ejemplo, yo le pongo el tigre cerga, ¿no? El tigre cerga. Por ejemplo, Kobe Bryant, ¿cuál es su alter ego? Black Mamba, que es la serpiente negra. Por ejemplo, el león O'Kerry, que es el león Herman. Por ejemplo, la roca, que es Dana White, la roca Johnson. Entonces, puedes utilizar estas 3 maneras para ponerle un nombre a tu alter ego. Bueno, hay una cuarta manera aquí que se ve interesante, que dice que puedes ponerle un nombre ficticio como una identidad secreta y después añade un adjetivo que describa cómo te gustaría enfocar en tu campo de juego.
Por ejemplo, así como Beyoncé hizo a Sasha Fierce, ¿sí? Sasha Fierce, sí, Sasha Fierce, que es justamente fiera, ¿no? Sasha la fiera, puede ser Pierre el fuerte, puede ser Jackie la tranquila, Arturo el iluminado, el Illuminati, ¿no? Michael eh, el altruista, Kenny la valiente, y así vas a ir creando. Hola Pierre, ¿cómo estás? Vas a ir creando así el nombre de tu alter ego. Bien, a ver, entonces vamos a ir a la parte de darle más vida al alter ego. Entonces, para recapitular, la capa número uno es la capa en la que en la cómo te muestras. Y aquí hablamos de tus habilidades, de tus conocimientos, de tus comportamientos, de tus acciones y tus reacciones. Entonces, una vez que has visto todos estos puntos, ya le pusiste el nombre, ya definiste tus características, ya buscaste una persona que para ti tenga esas características que quieres tener, vas a hacer responder qué habilidades, conocimientos, comportamientos, acciones o reacciones quieres que posea tu alter ego. Bien, de una vez por todas, defines ya esa parte. ¿Qué habilidades, conocimientos, comportamientos, acciones o reacciones quieres que posea tu alter ego? Luego vas a poner qué comportamientos representa tu alter ego. ¿Cómo actuará? Describe específicamente cómo actuará. Por ejemplo, si es para una junta de ventas, quieres crear una versión heroica tuya para que en la junta de ventas puedas dar tu opinión porque estás muy cohibida, etcétera, en las juntas directivas. Doy este caso porque a muchos clientes míos les pasa, especialmente mujeres. Entonces vas a escribir cómo actuarás. Por ejemplo, ¿vas a responder sentada o vas a responder parada? Si vas a responder sentada, ¿vas a mover tus manos? ¿Cómo las vas a mover para expresar? ¿Vas a tomar digamos, la batuta de la conversación alzando la mano o lo harás alzando un lapicero? O sea, comienza a describir cómo específicamente es que vas a actuar. Todo esto es para que cuando llegue el momento de mostrarte como tu versión heroica, ya tengas mapeada cada parte o cada, digamos, acción que vas a hacer. Bien, cómo actuará, qué postura tendrá tu alter ego, quizás en tu versión normal estás un poco encorvado, ¿no? Pero en tu alter ego quizás tu postura es mucho más abierta, quizás cierras más los omóplatos, sacas más el pecho. Cómo colocará la cabeza tu alter ego, quizás con tu alter ego, cuando llames a tu alter ego, quizás decías hacerlo como en una postura como esta, o quizás quieras, no sé, poner la cabeza hacia un lado, que se me ocurre diferentes cosas, cambiar a mirada de cazador, ¿no? Bien, ¿cómo cambiarán tus expresiones faciales? Piensa en los gestos peculiares de tu alter ego. Aquí también le dan mucho énfasis a eso. Por ejemplo, cuando yo comencé en el mundo del coaching, de la programación neurolingüística y todo esto, yo comencé a ver los videos de Robert Dills en internet, comencé a capacitarme con él y todo esto. Y me di cuenta que Robert Dills, cada vez que estaba en terapia y se ponía a analizar a un cliente que salía al frente, hacía esto. Y te hablaba. Se ponía la mano en el rostro, como si estuviera pensativo, y te hablaba. Se ponía la mano y te hablaba. Y así te iba analizando de esa perspectiva. Y cuando yo hacía mis terapias, lo que hacía era hacer la misma postura y preguntarme, si yo fuera Robert Dills, ¿cómo respondería a este cliente? Y comenzaba a hacerlo así, muchas veces sin saber específicamente hacia qué resultado iba a llegar, simplemente confiando en esto, y me daba cuenta que la precisión de mis preguntas, que la precisión de la terapia era mucho mejor que cuando lo hacía pensando en el coaching y en las preguntas de que tenía que hacer. Cuando me entregaba más a, si fuera mi profesor, cómo respondería, era mucho más efectivo. Y esa es una manera, por ejemplo, de utilizar un alter ego. ¿Ok? Entonces, esa es la primera capa. Acá Arturo me dice, ¿no? Sería disciplina, energía, conexión, canalizador, respeto. Mi alter ego, Arturo Mental Trainer. Claro, puede ser Arturo Mental Trainer. Sí, sí, sí. Sería chévere. Me gusta, me gusta. Ahora recuerda que tienes que pensar en alguien. Ya tienes el referente, Tony Robbins. Tal cual. Entonces, vas a poner qué habilidades, conocimientos, comportamientos, acciones
o reacciones quieres que posea tu alter ego. Si como Tony Robbins, ¿no? Vas a ponerlo teniendo disciplina, energía, conexión, canalizador y respeto, teniendo todo eso, ¿qué habilidades vas a tener? ¿Qué conocimientos tendrías? ¿Qué comportamientos tendrías? ¿Qué acciones tendrías? ¿Qué reacciones tendrías? ¿No? Vas a poner todo eso. ¿Qué expresiones faciales tendrías? ¿No? ¿Qué gestos peculiares tendrías? Así como Robert Dills tenía este peculiar, ¿cuál sería el que quieres tú crear? Ese Tony Robbins, ¿no? Por ejemplo, Fabián Tejada, que es uno de mis mentores también, siempre dice, digamos vamos. Digamos vamos. Y por ejemplo, a veces también, cuando estoy haciendo mis sesiones de coaching, me pongo a pensar en cómo mi mentor, Fabián Tejada, respondería a las sesiones. Y también es una manera interesante de llevar las sesiones. Luego que tú haces esto, vas a la capa número 2, acerca de quién eres. Y aquí vas a revisar actitudes, creencias, valores, percepciones y expectativas. Y aquí vas a poner mi alter ego cree. Y vas a poner todas las cosas que tu alter ego cree. ¿Qué es lo que cree con respecto a eso? ¿Qué es lo que cree con respecto a la disciplina, a la energía, a la conexión? Luego le vas a crear una historia a tu alter ego. Y aquí le vas a crear todo un porqué. O sea, le vas a crear una infancia, una adolescencia, una adultez. Y en esa historia que le vas a crear, vas a describir cómo es que llegó a tener esos dones o esas características que tú has mencionado anteriormente, ¿no? Entonces vas a poner ahí que tuvo una familia feliz y que en su familia tenía quizás a su padre que era militar, que le enseñó la fuerza de la disciplina. Esa disciplina era tan fuerte en su vida que quedó interna en él y muchas personas lo admiraban por su disciplina. Entonces vas a crear toda una historia de tu alter ego sobre cómo logró esas creencias, esas actitudes y todo. Luego, vamos a la parte ya casi final, que es cómo activar tu alter ego. Pues dicen que la mejor manera para activar tu alter ego, o una de las maneras que recomiendan, que no es necesaria, pero la recomiendan, y es el uso de tótems. Tótem se le llama a, digamos, a un objeto cualquiera, un objeto como una pulsera, como un cargador, como un lápiz, cualquier tipo de objeto que tú le puedas asociar algo en específico. En este caso, por ejemplo, va a ser el lápiz, por ejemplo, el lápiz. Para mí el lápiz, cada vez que yo tenga este lápiz y lo ponga en esta posición, va a significar el momento de activar mi alter ego, el momento de llamar mi versión heroica, el momento de ser mi mejor versión, ¿ok? El momento de comportarme como un cerrador, el momento de comportarme como un excelente programador neurolingüístico, el momento para ser un excelente terapeuta, el momento para... Entonces, vas a asociar un objeto a tu alter ego. Por ejemplo, ese Arturo Mental Trainer podrías tener, digamos, un llavero de que haga referencia a eso y que cuando tú estés caminando en la calle y en el contexto en específico necesites utilizar tu alter ego, digamos, con volver a agarrar tu llavero del Mental Trainer, vas a recordar tu alter ego y vas a solucionar las cosas como si fueras tu versión heroica. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo yo tengo mi corbata de tigre, por ejemplo. Cada vez que me pongo mi corbata de tigre significa que yo estoy en modo orador, ¿no? Es momento de hablar, de ser trainer, ¿no? O por ejemplo, cuando estoy con, digamos, mi pulsera de filo de tigre, por ejemplo, que eso es del evento que hice, ¿no? El evento Tiger Breaking. Si estoy con mi pulsera del Tiger Breaking, significa que es momento de ser un excelente líder, por ejemplo, y dar a entender a mis trabajadores la visión que tengo con respecto a las metas del negocio y llegar a sus corazones, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en cómo tú vas a poder crear un alter ego. Hay muchas formas más, pero como para una manera principiante de poder llenarlo, me parece que es perfecta. Igual aquí, te he dado varios puntos, bien, espero no haberte confundido, pero por acá te voy a dar 10 pasos específicos para crear un alter ego a nivel principiante si es que no te quedó claro, ¿ok? Después de haber llenado todo lo que has llenado, ya eres más consciente de todo lo que quieres, entonces vas a darte cuenta que primero es la autoevaluación.
Comienzas por reflexionar sobre tus objetivos, deseos y las áreas en las que te gustaría mejorar y sentirte más seguro. Bien, luego vas a identificar las características que deseas. Haz una lista de cualidades, habilidades o rasgos que deseas expresar a través de tu alter ego. Esto puede incluir confianza, valentía, creatividad, etc. Luego le vas a poner un nombre. Elige un nombre para tu alter ego que refleje las características que deseas expresar. Este nombre puede ser real o ficticio. La visualización crea una imagen mental clara de cómo se vería y se comportaría tu alter ego, cómo se viste, cómo habla, cuáles son sus gestos. Vístete y actúa como tu alter ego. Cuando necesites canalizar a tu alter ego, vístete y actúa de acuerdo con la imagen mental que has creado. Esto puede ser útil en situaciones específicas como entrevistas de trabajo o presentaciones en público. Mantén un diario. Lleva un diario en el que puedas registrar tus experiencias y observaciones mientras te conviertes en tu alter ego. Esto te ayudará a rastrear tu progreso y ajustar tu enfoque según sea necesario. Encuentra inspiración. Busca modelos a seguir que personifiquen las características que deseas en tu alter ego. Esto puede ayudarte a refinar tu concepto y obtener inspiración. Practica la autodisciplina. Asegúrate que tu alter ego respalde tus objetivos y valores personales. No dejes que se convierta en una máscara que te aleje de tu autenticidad. Punto número 9. Ten feedback y ajustes. Pide retroalimentación a amigos de confianza o mentores sobre cómo estás adaptando tu alter ego. Ajusta tu enfoque según sus comentarios. Y la evolución continua, que es el progreso de crear y utilizar un alter ego, puede evolucionar con el tiempo. No tengas miedo de hacer ajustes a medida que te conoces mejor y tus objetivos cambian. Bien, por ejemplo acá Arturo dice, no, Arturo entrenador de conciencia. ¿Sí? Podría ser Arturo el general de la conciencia, por ejemplo. Arturo el lord de la conciencia. Arturo, si quisieras ponerle un nombre como de rey, ¿no? O podría ser Arturo Conciencia, ¿no? O podrías, claro, como el comandante de la conciencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Puede ser, esa es una manera de que tengas su alter ego. La idea es que conecte emocionalmente contigo, busca la emoción, eso es lo que siempre va a comandar. Entonces ya acá tienen mucha información con respecto a cómo crear su alter ego. Definitivamente que hay cosas que se pueden pulir, hay cosas que quizás decidas que no te sirven o no te suman, ¿ok? Preguntas que quizás no van acorde a lo que tú quieres, pero creo que la gran mayoría de este entrenamiento está orientado en que tú puedas crear esa segunda identidad, esa versión heroica. Háganlo y cuando terminen me cuentan cómo les fue. Así que esto ha sido todo por este live de hoy. Ya tienen el paso a paso y al final les he resumido 10 pasos específicos sobre cómo terminar de crear tu alter ego de la manera completa. Así que recuerden que esta es la mejor manera en la que puedes tú cuidar a tu versión vulnerable creando una segunda versión, una versión heroica. Y los que quieren tener mi libro sobre Domínate, dominando el efecto alter ego, que es totalmente gratuito, pueden adquirirlo escribiéndome a mi WhatsApp en mi perfil de Instagram o de TikTok. Así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y eso es todo por este live. Así que nos vemos.